Buenas tardes, hoy la revista cultural Blanco sobre Negro se vuelve a desplazar a Córdoba para encontrarnos con un buen amigo de hace años. De esto de lo que apetece hablar con él, porque hemos tenido muchas conversaciones en muchos momentos y ahora tenerlo delante de una cámara es agradable, por lo menos para mí. Estamos con José Castillejo, a la sazón ahora mismo autor, aunque ha sido siempre profesor, ha sido no sé qué, a la sazón autor. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás? Estupendo, buenas tardes. Hoy Pepe presenta su obra, su primera obra, ¿no? Novela, perdón, tu primera obra, tu primera novela. Y la presentamos en el Centro del Profesorado de Córdoba, que tiene que traer unos maravillosos recuerdos. Cuéntame por qué un profesor que ya ha acabado de dar clase y que ya está en su momento dice, ahora me voy a poner a escribir una novela. Cuéntanos un poquito. Bueno, contar, pues se puede contar muchísimas cosas. Así, resumiendo y de una manera rápida, pues decir que escribir he escrito prácticamente durante toda la vida. Sin embargo, todo lo que eran obras de mayor longitud o de mayor profundidad, etcétera, pues el trabajo nos permitía el tiempo y ha sido precisamente ahora, a la hora de la jubilación, pues cuando me he embarcado en esta, vamos a decir, aventura extraordinaria de hacer literatura. Entonces, pues llevo, lógicamente, muchos relatos y llevo poesía y llevo esta primera novela, es decir, que no es la primera obra en sí. ¿Es tu primera obra publicada? Tampoco. También has publicado anteriormente. Sí, he publicado anteriormente. Exactamente. Sí. Pero esta primera novela, de título curioso, Papel de Estraza, hace el recorrido de un chico que nace donde tú naces. ¿La novela es autobiográfica, de alguna manera? Bueno, cada lector va a ver lo que quiera ver. Realmente la novela está configurada pues, en torno a dos líneas narrativas. Una de tipo superficial, para que se visualice más, que elige como protagonista a un estudiante de bachillerato, que por circunstancias de la novela pues, lo sitúa en los años 60, que fue cuando efectivamente hice bachillerato. Entonces, en ese sentido, quien solamente se quede en su lectura en esa línea narrativa superficial, pues puede ver perfectamente ahí, pues no sé, una especie de vida del autor, perfectamente. Sí, tu vida y la de todo lo de la época, ¿no? De biografía. Claro. Y el que sea más curioso incluso puede llegar a decir, esto es su autobiografía, esto es su vida, ¿no? Pero realmente Julián, que es el protagonista, pues representa a muchos chicos e incluso podemos decir chicas también de aquella época. Sí, porque obviamente yo entiendo que al final cada escritor cuando escribe de verdad y escribe del alma, parte de su vida está en lo que escribe. Incluso cuando haces una obra de ciencia ficción hay algo aparte de tu vida que te transmite, porque muchos han dicho siempre que nadie sabe escribir sobre algo como es escribir sobre uno mismo porque es algo que ha vivido, ¿no? Por eso esa novela debe ser como posiblemente la biografía de todos, también, ¿no? De esa época, ¿no? Un escritor, por muy aséptico, por a mí me pasa eso, por muy aséptico que quiera ser, siempre algo de su vida lo mete en su obra, indiscutiblemente. Que lo disfrace más o disfrace menos, eso ya es cuestión de estilo, cuestión de, vamos a decir, de intereses, etcétera. Pero una ficción, totalmente ficción, es muy difícil encontrar otra novela. Siempre hay algo personal del autor o de la autora, efectivamente. Comentas que te gusta mucho siempre escribir, cosa que es verdad, aparte de la música, aparte de muchas cosas, pero tú no eres de lengua. Precisamente profesor de lengua no has sido, ¿no? Bueno, eso depende. Yo tengo una trayectoria, o he tenido una trayectoria en educación y en la enseñanza bastante larga. Yo comencé en la EGB, en la época de la EGB, en la segunda etapa, y entonces fui profesor de lengua especializado en inglés. Tuvimos que especializar en aquella época para poder dar clase y tal. Y seguramente eso fue, pues, no sé, 8 o 10 cursos por lo menos. Es decir, que sí he sido profesor de lengua. Luego ya, por circunstancias de otros intereses y de otras finalidades mías, etcétera, pues fui al campo de la pedagogía, de la psicología, ya entré en orientación y fue otro derrotero distinto. Pero sí tengo contacto con la clase. ¿Dónde te encontrabas más cómodo? ¿Dónde se encontraba Pepe Castillo más cómodo en esa situación? ¿En la clase en directo o esa clase de intermediación que muchas veces significaba el estar con equipos de orientación, estar en el CEP o estar incluso en
lo que era la delegación? ¿Cuándo te encontrabas más cómodo como profe? O como persona cercana a la educación más que como profe. Hombre, yo me he considerado siempre como maestro. Y entonces significa que yo me he sentido muy cómodo, lógicamente, delante de los alumnos y delante de las alumnas. Me he encontrado estupendamente bien. Y cuando no he estado delante de ellos, porque he estado en otras funciones de la administración, como orientación y tal, siempre estaba prácticamente delante de ellos también, porque trabajaba para ellos y no trabajaba por darle una solución a lo que teóricamente el caso pedía, sino lo que prácticamente necesitaba el alumno. Entonces, de hecho, pues yo quise jubilarme en un instituto, es decir, dando clases normalmente y allí, pues, lógicamente, con el alumnado que me correspondía y demás. Sí, y además con el que tú también has disfrutado siempre mucho. Volvemos un poco a Papel de Estraza, porque estamos hablando, efectivamente, tú has sido profesor en última etapa de secundaria, y aquí hablamos de una época, aunque los alumnos son de la misma edad, ¿era realmente la educación igual en el sentido de que un estudiante de bachillerato era lo mismo que un estudiante de secundaria y bachillerato hoy? ¿O eran unas características distintas, enfrentaban a los estudios de maneras distintas? No hablamos por la época solo, sino por las características de esa educación o de esa época. Bueno, realmente las cosas no son idénticas. El tiempo evoluciona, las circunstancias de vida evolucionan y ahí se producen siempre ciertas variaciones. Ahora, si a lo que te refieres es cómo se enfrenta un profesor a un alumno en concreto. Incluso el alumno al profesor, exactamente. El profesor, vamos a empezar primero profesor-alumno. Sí. El profesor, tanto en los años 60 como en los años 70 como actualmente, se enfrenta siempre con la intención, o por lo menos con el deseo de enseñar. Y más que el deseo de enseñar, solamente con el deseo de que aprenda el alumno. Entonces, en ese sentido, las variaciones no son grandes. ¿Qué variaciones se pueden encontrar? Pues lo que te he dicho antes. La vida de los años 60 no es lo mismo que la vida de ahora. La vida de los años 80 ya varió referente a los 60 y tampoco coincide con la de ahora. Entonces hay unas ciertas características. Por ejemplo, algo que yo lo he venido notando y que de alguna manera lo tengo como muy representativo es la fe en el estudio que se tenía, por ejemplo, en los años 70 y 80. En la época de la EGB. La EGB decimos que fue una época extraordinaria en cuanto a sistema educativo porque se decía se estudiaba más y posiblemente se estudiase más que ahora. Pero es que se tenía mucha fe en los estudios. Entonces, un chico o una chica estudiaban porque sabían que consiguiendo un título podía ser incluso un simple bachillerato, todos los bachilleres eran alguien, podía conseguir algo de trabajo, un trabajo de tal. Hoy hay una decepción muy grande. Hoy hay gente que tiene 3 y 4 licenciaturas y que no encuentra trabajo. Entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia. Y además, una situación también que no sé si se refleja en la obra, que esos estudios, como tú estabas en un momento dado, eso es previo a la EGB, pero tú llegas a la EGB y decías, oye, pues yo después me quiero ir a la formación profesional. Y el desvío a la formación profesional era cómodo para el alumno. Hoy en día eso es más complicado porque hay que hacer unos pasos distintos, hay que llegar hasta cuarto de secundaria y tal. ¿Es positivo eso? ¿Lo ve positivo un profesor de tu trayectoria amplia? El que tan tarde te puedan decidir esos saltos y que no pueda ser un poco antes, como era con 14 años, que no era mala época cuando tú bien hablas de la EGB. Bueno, sobre el momento para empezar a elegir ya caminos, que no voy a decir que sean siempre únicos, por supuesto. Puedes pasarse de un camino a otro. Elegirlo de forma prematura no suele ser, desde el punto de vista pedagógico, un buen consejo o una buena opción. Es mejor aplazarlo hasta los 16, ¿no? Es mejor que se adquiera, o por lo menos que se dé la posibilidad al alumno o a la alumna de que adquiera una buena formación básica. La secundaria obligatoria es formación básica, es la EGB de otra época, aunque se cambie de nombre, es lo mismo. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Darle una buena formación, darle un buen cimiento para que luego a la hora de elegir pues se pueda elegir entre las distintas opciones que hay, un bachillerato, una formación profesional o incluso otras opciones también distintas que pueden haber. ¿Qué vivencia recogemos en Papel de Estraza de ese alumno, de ese chaval joven que está estudiando? Papel de Estraza tiene, pienso, bastantes referencias interesantes que considerar. Una primera, en los años 60 se produce un tránsito muy importante de chicos, chicas también por supuesto, pero creo que en mayor cantidad en este momento los chicos, de los medios rurales, agrícolas, etcétera, que estos chicos tenían la finalidad de aprender a ser agricultores o braceros o lo que corresponda. Bueno, pues hay un tránsito a colegios y dentro de esos colegios están fundamentalmente los colegios de tipo religioso.
que con el afán de captar evidentemente vocaciones, pues entonces pues, llenan sus aulas, llenan de este tipo de chicos. Entonces, una situación que recoge es la posibilidad de que chicos y chicas que no tenían posibilidad ninguna de estudiar, pues puedan lógicamente acceder a estudios. Eso es una cosa interesante. Ese centro porque, si mal no recuerdo, el protagonista se interna en un colegio de ámbito religioso. Sí. ¿Ese centro es distinto que pudiera estar o no en una gran capital o en una pequeña capital? Llamaremos de las antiguas provincias. ¿Se notaba mucha esa diferencia en aquellos momentos? ¿Se podía notar mucho? Bueno, esta novela está escrita después de hacer una cierta investigación. Sí, claro. Y sobre todo después de poner mucho oído a lo que unas personas y otras hablaban de su estancia en estos colegios. Porque yo me he maravillado cuando decidí escribir y hacer este tipo de novela, pues lógicamente, no voy a decir que buscase a los que habían estado, pero sí les ponía mucho oído y entonces hay un denominador común bastante grande. De tal manera que la novela en sí no se refiere a ninguna ciudad concreta. Sí. Utiliza la palabra ciudad para indicar el sitio, pero no es ni la ciudad Sevilla, ni la ciudad Málaga, ni la ciudad, por ejemplo, Tarragona, no. Lo que quiere simplemente dar a entender es que hay una situación muy bien organizada internamente para que esos chicos pudiesen estudiar y al mismo tiempo pues, fuesen fraguando o pudiesen desarrollando la vocación que lógicamente se esperaba de ellos para luego abrazar todo el mundo religioso. ¿Y el lector qué se va a encontrar? ¿Qué va a descubrir en esa novela? ¿Qué va a descubrir de toda esa etapa, de toda esa época, de todos esos momentos? ¿Qué podrá descubrir? Es decir, aquella persona que la haya vivido podrá reconocerse y las nuevas generaciones podrán encontrar algo novedoso, algo que les pueda llegar a sorprender de cómo se funcionaba. Bueno, ¿O la parte educativa es la menos importante que se transmite en la novela? Que a lo mejor son los momentos vivenciales los más importantes y lo educativo... La novela intenta al menos hacer una especie de elogio al aprendizaje. Es decir, que su interés exactamente no es describir cómo eran las clases, aunque evidentemente hay que hacerlo de alguna manera, pero no es su interés único y definitivo, ni tampoco describir la vida en el campo de estos chavales hasta que ya pasaban lógicamente a los colegios. Esos son contextos que lógicamente hay que poner en marcha para hacer una especie de trayectoria del aprendizaje. Realmente lo que se pretende es eso, ver con qué afán en la época o en la década de los 60 los estudiantes que iban a estos colegios, en su gran mayoría, no vamos a decir 100%, a lo mejor un 70% o un 60%, cómo se dedicaban al estudio totalmente convencidos de que con ese estudio podían conseguir algo. Y entonces hoy día un estudiante de bachillerato que estudie con el mismo interés, pues puede encontrarse perfectamente en ese perfil. Perfectamente se puede ver. Lo que pasa es que igual no se le transmite ese interés, ¿no?, por parte de la sociedad en general, porque puede ser que haya una cultura, entiendo yo, de que puedes conseguirlo de otras miles de maneras siendo youtuber más que estudiando. ¿Eso a lo mejor es perjudicial para esos posibles estudios? Bueno, perjudicial. Las cosas son perjudiciales o son beneficiosas, depende de cómo se tomen, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un cuchillo puede ser un instrumento válido, sí, positivo, o puede ser negativo, depende de cómo se utilice. Hoy día lo que tenemos es un mundo en expansión, con una cantidad de información verdaderamente extraordinaria y con medios que te pueden poner esa información a disposición en un momento concreto y de forma urgente. En la época que relata la novela no era así. En aquella época tenía unos libros que te iban a durar un curso entero, sí, y que tenías que mantenerlos porque seguramente le iban a valer a los del curso siguiente y así sucesivamente. Sí, a tus familiares. Entonces, tener, por ejemplo, tecnología con alcance a YouTube y todas estas situaciones puede ser una cosa perfectamente positiva. ¿Dónde está la circunstancia? De que hay que educar precisamente en el uso de estas tecnologías. En esas nuevas tecnologías y apoyarse en ellas, ¿no? Bien apoyado, es decir, no sea... Totalmente. Es decir, cogerlas como es que son el instrumento, vamos a decir, del ya y del futuro inmediato. Igual que el lápiz o la famosa pizarra en la que escribíamos pequeña cuando éramos chicos, era el instrumento en aquella época. Este va a ser el instrumento hoy día. ¿Qué puede suceder? Pues que han llegado estas nuevas tecnologías y no ha habido mucha gente que las enseñe en su uso.
Porque los primeros que tuvimos que empezar a aprender éramos nosotros, los profesores, y hablo en este caso sí. por mí. Sí, pues a ti te cogió todo el cambio de nueva tecnología, aparecen en el centro, etcétera. Ahora mismo un profesor que sabe perfectamente manejar un lápiz y que le puede enseñar caligrafía a un alumno en los años 60 o 70, a un profesor de hoy que viene con una tecnología de una pizarra electrónica, por ejemplo, y sí, aprende rápidamente, pero se nota que no es... Sí, pero no es tu medio porque tú no has practicado. El problema que se ha producido o se ha podido producir ha sido que las tecnologías las tiene que conocer el profesorado para poder, lógicamente, enseñarlas o utilizarlas sin que haya ningún tipo de defecto, ningún tipo, podríamos decir, de circunstancias de alumno. El profesor tampoco lo sabe, eso es muy importante. ¿Por qué la gente tiene que leer Papel de Traza? ¿Por qué tienen que comprar el libro y poder disfrutarlo? ¿Qué crees tú que debe ser la motivación más importante para hacerlo? Bueno, yo lo presento como una obra literaria. Entonces, quizá un primer motivo sería el placer de leer por leer, que es importante ya. En segundo lugar, yo creo que el libro tiene algunas cosas muy interesantes que no se van a volver a vivir por ahora, pero que se vivieron con mucha intensidad en los años finales de los años 50, en los años 60, que es toda la vida del campo, de cómo los chicos recién salidos de la escuela, entonces de la escuela se salía a los 10, 11 años aproximadamente, cómo empezaban a trabajar en el campo sin ningún tipo de paro, porque el padre no les daba posibilidad a estar ni un día siquiera tal, y desde el primer día empezaban ya a desarrollar tareas exactamente igual que una persona mayor. Entonces, ese aspecto de la vida de otra época, eso es increíble. Y luego, la ilusión y la fe con que el protagonista Julián estudia, se preocupa, superando las grandes dificultades de adaptación que tiene lógicamente que poner en marcha, porque lógicamente va a un medio al que él no está acostumbrado. Claro. Él está acostumbrado a un pueblo que puede ser un pueblo relativamente pequeño, que domina perfectamente bien, está acostumbrado a recorrer campos, a tomar el sol, a hacer, y de buena primera se mete entre cuatro paredes. Claro, y ahí lo encierra un poco, etcétera. Entonces, todo eso son, y sin embargo, se impone o se sobrepone a esa circunstancia para sacar adelante su interés, que era precisamente aprender, fundamentalmente aprender. Amor a la lectura, esperanza en los libros, etc. Por último, ya por acabar y agradecerte profundamente que nos hayas atendido, ¿qué ha sido para ti trabajar con la editorial Libro de Arena, con gente que creen y aman tanto el mundo del libro? Pues, porque no son una editorial al uso de hecho, sino que son amantes del libro. Bien, tanto Alfonso Cost como Ricardo Reques han sido dos amigos hace ya muchísimo tiempo. Hemos trabajado juntos en muchos cuentos, etcétera, etcétera, es decir, que nos conocíamos de antemano. Entonces conocía su solvencia, no solamente como escritores, sino también en toda la cuestión de ser editores y tal. Entonces mi experiencia ha sido muy positiva, primero porque me han dado todas las facilidades posibles. En segundo lugar porque han tratado muy bien los textos, tanto en el marketado, etcétera. Y en tercer lugar porque me están apoyando hasta este momento de la presentación y me imagino que todo va a salir pues, va a salir perfectamente, ¿no? Posible. ¿Qué tiempo te ha costado? ¿Qué tiempo te ha costado escribir esto? ¿Qué tiempo te ha llevado? Bueno, esta novela tiene, como novela no tanto, pero como proyecto original bastante tiempo, bastantes años. Porque esto surgió simplemente de la vida, ¿no? De ir viviendo y de la vida, de escuchar a una profesora, precisamente aquí en esta casa de formación del profesorado, de escucharla que hizo un elogio del aprendizaje que a mí me dejó totalmente enamorado. Entonces le dije, tengo yo que hacer algo por el estilo. Pues yo también quiero escribir sobre el aprendizaje de esta manera. Pero claro, yo estaba en aquel momento, pues me he metido en pedagogías, en cosas por el estilo, y cuando me vi enredado en un montón de teorías, de experiencias mías, etcétera, etcétera, y empecé a acumular folios y folios en el ordenador. Cuando hice una revisión de aquello me di cuenta que la cosa no iba por ahí. Y lo dejé paralizado. Estuvo esto paralizado 2 o 3 años. Hasta que me di cuenta de que la forma era, darle un formato novela, de alguna manera, meterse en la piel de un estudiante. Claro. Y hacer el elogio del aprendizaje desde la perspectiva de vida de estudiante, de un... Digamos que es el punto principal de la obra, ¿no? El elogio del estudio. Exactamente. Entonces,
pues no sé, pero vaya, lo que es exactamente escribiendo, lo que queda aquí ya en el papel, pues un par de años con este último tiempo de correcciones y lo propio de la impresión. Pues Pepe, muchísimas gracias, como siempre, vale. Un placer compartir contigo 5 minutos, y si son 20 más todavía, y poderlo disfrutar, y que espero seguir viéndote publicando cosas o haciendo cositas y encontrarnos. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti.